Hola compañeros y profesora, nosotros somos el equipo que les va a exponer corrientes diadinámicas. El equipo está conformado por Cabrera Torres Paola, Luis Santiago Gilberto y su servidora Muñoz Escalera Samantha. Vamos a empezar con los antecedentes. Bueno, las corrientes diadinámicas fueron creadas por el fisiólogo francés Bernard. La invención del fisiólogo consistió en conseguir un estimulador de una forma muy simple y barata, que cubre los efectos basados en cambios químicos, excitosensibilidad y excitomotricidad. Excitomotricidad se refiere a que es capaz de provocar contracción muscular. Y todo esto para poder luchar contra algunos dolores que éste padecía. Quiere decir que las creó buscando un efecto antálgico. ¿Qué son las corrientes dinámicas? Bueno, las corrientes dinámicas son formas de corriente galvanofarádicas, semisinusoidales, de baja frecuencia, que van desde los 50 hasta los 100 Hz. El término de galvanofarádicas fue mal empleado, ya que si bien Bernard partió de una corriente alterna de red, al rectificarla, en realidad se trata de corrientes galvánicas, una modulada en combinación con otra, unidireccional o directa. Son aplicadas en distintas modulaciones o combinaciones, y es por esto que también se les conoce como moduladas de Bernard. En cuestión de modulaciones vamos a encontrar 5. La monofásica fija, la difásica fija, los cortos periodos, largos periodos y ritmo sincopado. En cuestión de monofásica fija, va a ser un circuito de una sola fase, resultando una corriente de 50 Hz con impulsos positivos sinusoidales de 10 milisegundos con reposos de 10 milisegundos, o sea que la duración de la fase es igual al intervalo de fase. Aquí en la imagen se puede observar los 10 milisegundos de impulsos, que serían estas ondas y su pausa del mismo tiempo. La sensación al paso de la corriente va a ser de una vibración intensa y penetrante, y su aplicación será de 2 a 3 minutos. En cuestión de la difásica fija, van a ser dos circuitos unidos que se van a encontrar trabajando simultáneamente, dando como resultado una corriente de 100 Hz con impulsos de 10 milisegundos sin reposos entre ellos. Podría decir que es prácticamente una corriente continua pulsante. Aquí en la imagen se puede observar justamente que entre los impulsos no hay pausas y es continuo. La sensación al paso de la corriente va a causar prurito débil y provoca una sensación de hormigueo. Su aplicación solo será de 2 a 3 minutos. Cortos periodos. Bueno, esto se va a mantener constante el trabajo de una fase y se va a ir intercalando alternativamente en periodos de un segundo. Como resultado, una corriente de 50 Hz seguida de una de 100 Hz a intervalos regulares de un segundo. Es una alternancia entre modulaciones monofásica y difásica. En la imagen se puede observar cómo es que se van a dar los trabajos de fase. En la imagen se vería la modulación monofásica, con sus respectivos reposos, y después la modulación difásica sin reposos, y siempre a intervalos de un segundo. La sensación al paso de corriente va a sentirse de forma clara, y la vibración va a sentir constante en el paso de la monofásica, y hormigueo al paso de la difásica. Y el tiempo de aplicación va a ser de 4 a 8 minutos. Largos periodos. Bueno, esto de igual manera sería una alternancia entre corriente monofásica y difásica, y no hay intervalos de pausa entre una modulación y otra. Por ejemplo, primero sería la monofásica. Aparece el intervalo de 10 segundos, para posteriormente aparezca la corriente difásica, y así activar el contacto entre las dos. Las sensaciones al paso de corriente serían las descritas en monofásica y difásica, y su tiempo de aplicación es de 4 a 8 minutos. Ritmo sincopado. Bueno, esto solamente va a trabajar una fase con intervalos de un segundo, y esto dará como resultado una corriente monofásica de 50 Hz durante un segundo y pausas de un segundo. Como observación, estos tiempos y formas pueden variar según el aparato utilizado. En la imagen se va a observar claramente el impulso de un segundo con pausa de un segundo y el ciclo se reinicia. El tiempo de aplicación va de los 5 a los 10 minutos. Para los efectos fisiológicos tenemos que se divide en tres: componente galvánico, componente excitante o antiálgico vía sensitiva y componente antiálgico por vía de excitomotricidad. Para el componente galvánico podemos decir que tiene efectos sobre la circulación, reacciones electrolíticas y el sistema nervioso. Este puede actuar de manera excitante o sedante, dependiendo de la polaridad,
además de otros efectos que ya fueron abarcados en el tema de galvanismo. Para el componente excitante o antialérgico vía sensitiva, al aplicar las corrientes, el paciente manifestará la sensación de calambre eléctrico. Al ser lo suficientemente intenso, va a provocar que las terminaciones nerviosas intenten acomodarse a la sensación y se establezca un umbral de sensibilidad más alto de lo habitual. Si el estímulo es intenso, va a desencadenar en una respuesta autoanalgésica que se origina de los centros nerviosos cerebrales. El efecto analgésico se debe al estímulo que producen los impulsos MF, CP y LP. Los pacientes comentan que después de una sesión con corrientes dinámicas, sienten la zona tratada adormecida. Tanto el componente galvánico como el éxito sensitivo van a influir en reacciones vegetativas, no de manera directa, pero sí de manera secundaria, ya que al estimular las zonas reflejas se desencadenan respuestas neurohormonales inhibidoras. Componente antialérgico por vía de excitomotricidad. Estas, al ser corrientes compuestas por impulsos, generan contracciones. Estas pueden ser benéficas o perjudiciales. Es decir, si aplicamos MF o DF durante unos minutos y producimos una contracción sin dar opción a relajación, causamos fatiga muscular. Pero si la intensidad es la suficiente para estimular el sistema sensitivo y no el motor, lograremos el efecto deseado. Otro efecto de la contracción es el efecto acelerado de la circulación de líquidos intramusculares. Al mantener las contracciones, se genera el efecto de bombeo. Este efecto mejora las condiciones nutritivas, efectos antialérgicos, antiinflamatorios y favorece la reabsorción de los edemas. Otro efecto que nos interesa es el éxito motor, sobre todo en casos de contracturas prolongadas, hipotonias musculares, desbridamientos y movilización de tejidos no contráctiles, como lo son ligamentos, cápsulas y tendones. El modo más adecuado para la excitomotricidad es el RS. Estos mecanismos de masajes y movilizaciones de tejidos generan beneficios sobre el metabolismo y la circulación. En cuanto a indicaciones generales, tenemos que está indicada para radiculopatías, neuralgias, analgesia y reabsorción de edema en estados postraumáticos, potenciación muscular, tonificación muscular, contracturas musculares, acción tonificante en tejido conjuntivo, dolores no espasmódicos, hipotrofia muscular y para disfunciones neurovegetativas. Para las indicaciones por modulación, vamos a tener que en la difásica fija se tienen efectos vasodilatadores, efectos sobre el sistema simpático. En la monofásica fija vamos a encontrar un efecto fortalecedor del tejido conectivo y trastornos del trofismo muscular. En los cortos periodos vamos a observar una reabsorción de edemas, analgesia y mejoría de la articulación. En los largos periodos vamos a ver una estimulación suave de la circulación y efectos analgésicos, además de que hay que tener en cuenta que este efecto es más duradero que la difásica fija. Va a estar contraindicado para pacientes con marcapasos, zonas de anestesia, trastornos de la circulación con grave edema, artroprotesis, osteosintesis, zona abdominal en pacientes embarazadas, procesos neoplásicos subyacentes, flebotrombosis o flebitis, isquemia por insuficiencia arterial, gangrena, úlceras varicosas, síndromes febriles o procesos infecciosos sobre órganos de los sentidos y en zona genitourinaria en caso de que la paciente tenga colocado un DIU. En la metodología de tratamiento con diadinámicas, si no disponemos de un equipo aplicador de diadinámicas que nos permita programarlo, también existe un aplicador manual específico para estas corrientes, que es el que se puede observar en pantalla. No está de más recordar que toda aplicación de diadinámicas que se practique con una única corriente durante 15 o 20 minutos sin alternancias
estará prácticamente desaprovechada y correremos alto riesgo de quemadura, dado el importante componente galvánico de estas. Es posible que el equipo generador de las corrientes disponga de programas y lo utilicemos, pero si nos olvidamos de practicar cambios en la situación de los electrodos, la sesión seguirá estando carente de la adecuada precisión. En cuanto a la colocación de los electrodos, tendremos en cuenta los trayectos nerviosos, como será el sentido, orientación y puntos motores de los músculos, en zonas reflejas y puntos gatillo. La colocación en sentido longitudinal para nervios y músculos es la colocación contralateral para efectos galvánicos o estimulación sensitiva de la metámera por ambos lados. Cuando se desee que un electrodo tenga de preferencia una actuación sobre el otro, el activo debe ser más pequeño, pero como en bastantes ocasiones se debe invertir la polaridad, trabajaremos con electrodos de igual tamaño. En caso de que trabajemos un trayecto nervioso o una raíz, es importante que se coloque el polo negativo sobre el punto doloroso y el positivo de manera proximal. En los métodos de aplicación y colocación de electrodos deben estar orientados por el componente terapéutico fundamental y una adecuada programación de cambios lógicos, tanto de polaridad como de forma de corriente, de zona de colocación de los electrodos, etc. Se trata de resumir lo antes expuesto en la siguiente tabla, donde podremos observar los efectos que serán los galvánico, excitosensitivo y el excitomotor, sus síntomas, por efectos y su polaridad. En las técnicas de aplicación podremos observar y determinar la intensidad adecuada, la adopción de medidas de precaución y sus tiempos de tratamiento. Al determinar la intensidad adecuada, se debe de tener en cuenta el tipo de corriente diadinámica utilizada, el tamaño de los electrodos que van a depender de la zona aplicada y el umbral del dolor del paciente, ya que al ser una corriente que genera vibraciones de adormecimiento, a veces no es muy bien tolerada. En la adopción de medidas de precaución, hay que tener limpieza de la piel, que haya ausencia de imperfecciones en la piel, como serían heridas, úlceras, etc., y la sensibilidad normal. Los tiempos de tratamiento normalmente suelen ser cortos, de 3 a 5 minutos, pero no hay que sobrepasar los 15 a 20 minutos. En el artículo, este se va a llamar Uso combinado de corrientes diadinámicas y terapia manual en puntos gatillo miofaciales en pacientes con síndrome de pinzamiento del hombro. Este es un ensayo controlado aleatorio que tiene como objetivo evaluar el efecto de la terapia manual combinada y las corrientes diadinámicas sobre los puntos gatillo miofaciales del músculo trapecio superior en individuos con diagnóstico de síndrome de pinzamiento unilateral del hombro. En los métodos se realizó un ensayo clínico aleatorizado en el que participaron 60 personas con síndrome de pinzamiento del hombro que se asignaron a los siguientes 3 grupos. El primero será sobre corrientes de terapia manual combinada y diadinámicas. El segundo, de terapia manual combinada sola. Y el tercero, de corrientes diadinámicas solas. Los participantes fueron sometidos a 16 sesiones de tratamiento durante un periodo de 8 semanas y fueron evaluados usando la escala de dolor de calificación numérica, así como las subescalas de dolor y discapacidad del índice de dolor y discapacidad de hombro. Como resultado, se observaron diferencias en las puntuaciones de la escala de dolor de calificación numérica en los resultados secundarios entre los grupos terapia manual combinada diadinámica y terapia manual combinada, con una diferencia de medias de 2,25 puntos, y entre los grupos de terapia manual combinada diadinámica y diadinámica sola hubo una diferencia de medias de 2,30 puntos, que fueron clínicamente relevantes, pero no se observaron ganancias clínicas en las comparaciones entre los grupos de puntajes del índice de discapacidad y dolor de hombro. Como conclusión, la combinación de corrientes de terapia manual combinada y diadinámicas en los puntos gatillo miofaciales fue más efectiva para reducir la intensidad del dolor, pero
no en la discapacidad que cada terapia realizada individualmente para pacientes con síndrome de pinzamiento unilateral del hombro. Eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención prestada.